Bueno, ya se habilitó el acceso Boca Sur, se habilitó también el servicio de biotren entre, obviamente, Coronel y también la estación Juan Pablo II, producto de lo que significó este fatal accidente de tránsito que obviamente nosotros también les estuvimos contando y que vamos a seguir atentos. Y esto también está salpicando al alcalde de la comuna, no solamente con respecto a las decisiones de la falta de ambulancia y la administración de salud pública en la comuna, sino que también con lo que tiene que ver con el transporte. ¿Por qué? Porque la Unidad de Vivido Investiga descubrió que precisamente el alcalde de la comuna tiene inversión o tiene parte de la propiedad de las líneas San Pedro. ¿Cómo se le va a exigir ahora al alcalde que se refiera a esta materia y tantas otras repercusiones? Lo conversamos con Jonathan Flores, periodista de la Unidad de Vivido Investiga, quienes ha estado siguiendo todo esto y cómo le salpica también desde el punto de vista administrativo y ético también al alcalde. ¿Cómo está, estimado? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación una vez más y bueno, primero me gustaría tal vez enviar condolencias a las familias que naturalmente están pasando, la familia de las víctimas, digo, un momento muy complicado. Y dicho eso, claramente hay, como dices tú, un problema ético, tal vez no es ilegal y yo creo que el mayor problema en esta situación es que no fue el propio alcalde quien decidió transparentarlo en su momento. Yo creo que tal vez no se habría generado tanta polémica en torno a esto si del minuto uno él hubiera dicho y hubiera salido a decir, mire, yo tengo participación en la empresa, pero nosotros también voy a solicitar que se trabaje en temas de seguridad, no sé, lo que fuera. Por el contrario, él decidió salir a primera hora de la mañana en medios de comunicación de Santiago, apuntando responsabilidades al nivel central. Y ahí es donde uno ve una pequeña falta ética, como dices tú. Justamente el día viernes desde muy temprano emplazó directamente al gobierno del presidente Boric, ¿cierto? A su administración, al Ministerio de Transportes, también a través del CEREMI acá en la zona, con respecto a las responsabilidades que le caben sobre la fiscalización del transporte público del Gran Concepción, específicamente de la línea de buses San Pedro del Mar, que es la que estamos hablando, ¿cierto? Porque fue la protagonista, lamentablemente, de este accidente. Ahora, él es dueño del 33% de la empresa Sociedad Comercial San Pedro Sur, Sociedad Anónima, que es la encargada de operar justamente esta línea de buses, la número 23. Para que tú nos cuentes también un poquito acerca de la respuesta que puede haber tenido el alcalde respecto de esto y qué responsabilidad le cabría en el fondo a un inversionista, porque aquí ya estamos hablando del mundo privado, y es que son dos aristas, ¿no? Una está la esfera pública, porque él es alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz, el alcalde Javier Guíñez, y por otro lado, tu responsabilidad como privado. ¿Cuánto me cabe a mí como responsabilidad si soy participante activa de esta empresa respecto de lo que pasa con el servicio que presta? Claro. En primer lugar, así, directamente cuando le intentamos contactar al alcalde para consultarle por esta situación, no nos respondió para efectos de esta publicación. Sin embargo, durante la jornada, en algunos puntos de prensa, a la salida de la gobernación, tras reuniones de coordinación en torno a la tragedia, se le abordó, se le intentó consultar y él se retiró en silencio. Así que claramente ha decidido no referirse mucho al tema. Ahora, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no se ha referido al tema. Exactamente. Ahora, están estas dos responsabilidades, ¿cierto?, de las que hablábamos, la de la esfera pública y la de la esfera privada. Y ahí está esa pregunta, ¿no? Yo como accionista, en este caso el alcalde Javier Guíñez como accionista mayoritario de esta empresa, ¿verdad? Uno de los que... Un tercio. Un tercio. ¿Tiene incidencia en lo que pasa con las micros derechamente? En las decisiones que toma el encargado de decir, esta micro sin su revisión técnica al día sale igual a trabajar? No, yo francamente no creo que él esté en la decisión del día a día. A él se le había preguntado porque él, como propiedad misma, él posee dos taxibuses que no son en esa línea precisamente, que no son los que no son el que se vio involucrado en el accidente, naturalmente, y naturalmente él tendría responsabilidad sobre esas dos unidades. Claro, porque son dos unidades. Porque son dos unidades que son de su propiedad directamente. En este caso, naturalmente, no hay una responsabilidad directa. Él, cuando se le consultó por estos dos taxibuses hace un año o un año y medio, si mal no recuerdo, en registros de prensa de ese entonces, él señalaba que él ya no estaba tan involucrado en la administración del día a día de la empresa, porque naturalmente se dedicaba 100% a su labor de alcalde. No sabemos cómo funciona esa sociedad.
Esto hasta que él no se refiera precisamente en detalle, no sabemos cómo funciona. Si él tiene o no incidencia en las decisiones, bueno, claro, si hay una propiedad que no es el 50+1, claramente no toma las decisiones directas, pero él precisamente puede poner cuestionamientos a algo que él debería ser mucho más exigente. Tal vez el hecho de que tenga una empresa, aparte de ser alcalde, no, a lo mejor no tiene mucho cuestionamiento, pero ahora, ¿cómo el alcalde va a exigirle responsabilidades a una empresa que funciona dentro de su comuna? ¿Cómo una empresa hoy día, cómo el alcalde también va a pedir responsabilidades penales, si se quieren, a la empresa en la cual él tiene patrimonio? ¿Qué va a pasar con los seguros involucrados? Hay seguros SOAT, obviamente, que pagamos todo, pero que tienen un cierto monto. Lo más probable es que después vengan las demandas, lo más probable es que después vengan otro tipo de instancias que van a tener que multar o pagar grandes sumas de dinero. ¿Cómo el alcalde va a participar dentro de todo esto? ¿Se va a abstener de las decisiones? Esa es la pregunta finalmente. ¿Cómo él va a abordar este cuestionamiento a una línea que ha sido cuestionada y que además incumple las normativas dentro de su misma comuna? Es precisamente lo que está por verse, al menos de forma inicial. Se le vio bien blando en la crítica hacia el incidente en sí mismo, digamos, dando a entender que en el fondo, en el momento mismo de la tragedia, no era hora de buscar responsabilidades y declaraciones de ese tenor como que se entienden en base a este conflicto del que estamos hablando, digamos. Y va a haber que ver si él endurece el tono, porque si nosotros hoy no imagináramos cualquier otro alcalde que no tuviera esta doble militancia, seguramente en su crítica públicamente habría sido bastante más duro de lo que ha sido él hasta ahora. Porque, perdón, no nos olvidemos que si llega a tener una sanción, a él le va a tocar su patrimonio. Exactamente, o sea, es un negocio de su propiedad. A él le va a tocar su patrimonio. Entonces, cuando lleguen, no sé, los familiares se unan en una demanda por la negligencia ocurrida, seguro, y si llega a perder, le va a tocar poner ahí algo de su responsabilidad y de su bolsillo. Sí, por supuesto. Y mira, ¿sabes? Yo estoy lejos de ser accionista de empresa, mucho menos del transporte, porque en realidad no tengo acciones en ninguna empresa, pero me imagino, me pongo en el lugar de una persona, un privado, una persona particular, que tenga acciones en este tipo de rubro. Ya como persona particular, algo debiese a uno preocuparle si yo tengo puesto mi dinero ahí, en cómo se está manejando. Pero si le sumamos el componente de que él es una autoridad dentro de la comuna, la más alta autoridad local en la comuna de San Pedro de la Paz, que tiene acciones en una empresa de transporte público que opera dentro de su comuna, en un sector además que históricamente se ha sentido desplazado, abandonado, ¿cierto? Dejado a la suerte prácticamente respecto de lo que pasa con vialidad y particularmente con el transporte público. En desmedro de otros sectores de San Pedro que han crecido mucho y han mejorado mucho su calidad. Además de la cantidad de denuncias que existen, y nosotros tuvimos la oportunidad de acceder a testimonios el día viernes, el mismo viernes del accidente, de personas, usuarias del transporte, particularmente de esa línea de buses, que decían, esto pasa siempre. Siempre los que vamos arriba de la micro entramos en discusión con los choferes. Una joven, de hecho, lo decía, alumna o exalumna de uno de los profesores fallecidos en el accidente. Hemos tenido que pelear con los choferes e increpándolos, diciéndoles, oiga, ¿por qué hace esto? ¿Por qué se salta la barrera si no es necesario? No vamos atrasados, porque están resguardando su seguridad. O sea, denuncias de ese tono existen desde hace ya mucho tiempo. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, él como accionista de esta empresa, pero además como alcalde de la comuna, quien tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos que la habitan, ¿cómo no se preocupó antes de lo que estaba pasando en la práctica con las micros de la línea de buses San Pedro del Mar? Sí, ciertamente él desde ese lugar, él fue, antes de ser alcalde, fue un reconocido dirigente del sector de la Asociación de Microbuseros de Concepción. Entonces él tiene experiencia y conoce de cerca el rubro, naturalmente, desde hace muchos años. Esta sociedad que la compone desde 1993, si mal no recuerdo. Entonces él tiene larga experiencia en el rubro. Ciertamente él podría haber adoptado incluso una política no solo para su propia línea, sino que hacer un llamado a la conciencia a todas las líneas de buses que circulan en San Pedro de la Paz. Y al menos desde el discurso, una vez ocurrida la tragedia, no hizo ningún énfasis en ese sentido. Entonces no, a lo mejor lo va a hacer ahora, esperemos que sí. Y también dar cuenta que ciertamente no es algo que solo ocurre con la línea San Pedro del Mar. O sea, yo paso por ese cruce a diario y he visto muchas ocasiones, como decían los testimonios que tú mencionabas, siempre pasa que alguien comete una imprudencia,
En mayor medida los taxibuses, sí, de todas las líneas. Y además, automovilistas que también lo hacen. Hemos publicado en Bio Chile cientos de publicaciones donde se tiran contra el tránsito, e incluso por arriba de la vereda, por la ciclovía. Cometen toda esa irregularidad. Incluso este fin de semana, a propósito de todo el revuelo que causó la tragedia, naturalmente, seguimos publicando videos e imágenes en otras zonas del Gran Concepción donde los taxibuses cometen estas mismas imprudencias. Algunas que van hacia Chihuayante, otras a Hualpén. Está el detalle en la nota de biobiochile.cl. ¿Por qué es complicado que nuestras autoridades tengan patrimonios, tengan inversiones? No es por un hecho de que la ciudadanía no quiere que ellos obviamente tengan su vida paralela y se preocupen de su familia y de su bolsillo. Pero en este tipo de circunstancias uno le entra la duda, ¿a quién va a defender? ¿Va a defender su patrimonio? Aunque sea el 33%, ¿va a defender su patrimonio o va a defender a quienes votaron por él en una alcaldía? En este caso, porque lo hemos hablado a nivel nacional, más grave aún en el caso de un presidente. Y ahí es donde uno entra la duda. Declaró 3 días de duelo y lo vieron en la noche en un pub. No se ha referido duramente, así como incluso lo hizo el alcalde de Coronel, con quien tuvimos la oportunidad de conversar. Hemos hablado con concejales también de San Pedro con respecto al tema de lo que pasa con la salud y la falta de ambulancia. Entonces uno dice, finalmente, aquí está la razón por la cual uno no quiere que sus autoridades tengan un patrimonio y además ni siquiera la han informado. Y ustedes, para que nos cuenten cómo llegan a este ejercicio de determinar y saber que él tiene una propiedad. ¿Es difícil? ¿Hay que mover muchas piedras para poder saber quiénes son los dueños de algo? No, afortunadamente fue algo rápido de confirmar, afortunadamente. Y para ser sincero, el que él tuviera propiedad en la empresa, era de relativo dominio público entre los sanpedrinos. O sea, los sanpedrinos sabían que se trataba, que su alcalde era un ex dirigente taxibusero, que tenía propiedad en esa empresa. Naturalmente tocó ir a hacer un pequeño chequeo, partimos revisando por su declaración de patrimonio. Él tiene distintas versiones actualizadas y ahí mencionaba la propiedad sobre esta sociedad comercial San Pedro Sur. Y bueno, ahí fue después ir corroborando de que efectivamente esa empresa era la que operaba el servicio de la línea número 23. Ahora, perdón, pero no solo está la declaración de patrimonio con respecto a la línea de buses, sino que también al predio donde está el terminal de esta línea de buses, ¿verdad? El predio que tuvo que ser también resguardado por policía justamente el día viernes porque habían ahí algunas amenazas, ¿cierto?, de que iban a llegar a manifestarse vecinos y vecinas por esta línea. Sí, efectivamente. En su primera declaración de patrimonio, cuando asumió como alcalde, él tenía declarado efectivamente el terreno del terminal que está ubicado en calle Galvarino, en el sector de Michaihue. Y en la más reciente ya no aparecía ese terreno, pero al hacer un chequeo rápido, digamos, en el registro del conservador de bienes raíces, se puede hacer online, el terreno actualmente está a nombre de la sociedad San Pedro Sur. O sea, ahí entonces hubo un traspaso quizás de la propiedad o una venta a la misma empresa. Eventualmente, para ser honesto, no profundicé sobre cómo había sucedido ese traspaso, pero ciertamente sigue todo ligado al entorno del alcalde, digamos. Primero era 100% propiedad de él, e imagino que por temas administrativos habrán pasado la administración a la sociedad, que es lo más apropiado. Ahora, no sé cómo funcionan los alcaldes, pero sabemos que los presidentes hacen estos fideicomisos ciegos precisamente. Lo hizo el presidente, siempre polémico con respecto a las propiedades del mismo presidente Piñera, y él tuvo que entregarle una ente administrativo a ojos cerrados todo su patrimonio sin saber en qué invertían, ni siquiera le preguntaban, supuestamente ni siquiera le preguntaban en qué, pero es precisamente para no saber cómo están invirtiendo, para no entregar estos beneficios. Y ahí entran los cuestionamientos también con tema de, vuelvo a insistir en lo mismo, hoy día ¿quién va a defender? ¿A la ciudadanía o a su patrimonio? Y ahora también viene el tema de las fiscalizaciones, las exigencias como alcalde al gremio. ¿Se les están haciendo en San Pedro? De repente empiezan estas especulaciones con respecto a eso. La mano dura hacia, en este caso, un transporte que viene muy criticado a nivel nacional, pero particularmente en el Gran Concepción. Sí, ciertamente hay mucho que mejorar en la calidad del servicio de transporte público en sí mismo y también mucho en infraestructura. O sea, esta clase de accidentes, al margen de la imprudencia del conductor y que naturalmente le cabe toda la responsabilidad en la acción en sí misma,
También se requieren otra clase de mejoras en San Pedro de la Paz, como pasos a desnivel en esos cruces. En los cruces más relevantes que tiene San Pedro, que son Lomas Coloradas, el de Boca Sur, el de Candelaria, donde hay mucho tráfico a la salida para incorporarse a la ruta 160 y con el tráfico constante del tren es todo un problema que genera más congestión, que si hubiera un paso a desnivel podría haber un tránsito más fluido a la hora de incorporarse a la ruta 160. Y aún más, pensando un poquito a futuro, que en un año y medio más vamos a tener en operación el nuevo puente ferroviario, eso va a permitir aumentar las frecuencias de biotren y por tanto va a ser aún más posible que ocurran esta clase de incidentes porque el tren va a pasar muchas más veces. Sí, y eso es lo complejo, lo conversábamos también con el Seremi de Transporte en la mañana, ¿cierto? Con respecto al soterramiento, por ejemplo, de los cruces, de la vía férrea en los cruces, porque esto va a seguir ocurriendo, lamentablemente es así, y además es un sector que ha crecido muchísimo, por ende a más personas, a más habitantes, más vehículos circulando, más probabilidades, lamentablemente, de que otro accidente de esta magnitud ocurra una vez más. Ahora, no quiero dejar pasar lo que mencionaba Lucho con respecto a esta declaración de 3 días de duelo para la comuna de San Pedro de la Paz y lo que ocurrió el mismo día del accidente, pero en horas de la noche. El alcalde fue visto en un pub de la comuna de Talcahuano, compartiendo, ¿verdad? Él se refirió al respecto, pero bastante escuetamente, diciendo que fue, comió, pagó y se fue. Y que es una persona como toda otra. Pero ¿cuál es la señal que se entrega si es el mismo alcalde Javier Guíñez quien declara este duelo comunal? Es la misma persona que luego la vemos compartir en un contexto además de nocturno, de la bohemia, ¿verdad? Independiente de lo que haya hecho es él ahí, ¿cierto? Claro. Él dice que fue a comer, pero en un contexto tan complejo como el que vivió su comuna. En un duelo comunal no se le exige a cada ciudadano habitante de la comuna de San Pedro de la Paz que se quede en su casa, pero sí por lo menos hay una suerte de exigencia moral y ética a la autoridad. A la autoridad que toma la determinación, ¿no? Sí, claramente hay una señal política mal dada desde ese punto de vista. Y lo más prudente que podría haber hecho el alcalde ese día sería no haber ido a ninguna parte y, no sé, haberse pedido un delivery, qué sé yo. Porque naturalmente el ciudadano, vecinos de San Pedro lo vieron ahí y seguro sintieron algo de indignación. Claro, sí. No se sienten parte del dolor que estaba sintiendo la mayoría de la gente. Había muchas personas que transitaban por el lugar y transitaban como consternadas solo de verlo. O sea, yo tuve la oportunidad de pasar a la hora del accidente y era de verdad una zona de catástrofe. Era bastante doloroso siquiera verlo. Nos comentaban eso justamente los colegas que estuvieron ahí en terreno, que el ambiente que se sentía ahí de verdad era de mucho dolor. Es que ser consecuencia con lo que se dice y las decisiones que se toman, pero claro, si vamos hablando también hoy día de esta propiedad que él tiene y que no ha salido a criticar también todo esto con mano dura, llama la atención. Y claro, aquí hay un tema de sensibilidad no solamente por los fallecidos, sino que porque hizo un clic con lo que a todos nos puede pasar. Finalmente. Y estamos hablando del tema de las confianzas que se han roto. Yo confío en el conductor de la locomoción colectiva que me va a llevar a destino y que lo va a hacer cumpliendo todas las normas. Yo cuando paro en un rojo confío, o voy en un verde, confío en que el vehículo que está en el rojo va a parar. Y a eso es lo que hoy día estamos llegando. Más allá de lo que signifique la mala calidad del tránsito, estamos hablando que estamos exponiendo nuestra vida y la de otras personas con esta consecuencia. Y eso también tiene que ver con un tema de decisiones que vamos tomando todos nosotros. Pero si una autoridad también nos va dando el ejemplo, llama mucho o deja mucho que desear. Sí, ciertamente. Y por ejemplo, hablando de normas que no se cumplen, cabe mencionar también que el taxibús en particular, el que participó del incidente, no tenía su revisión técnica al día. Lo que habla de una despreocupación, digamos, naturalmente el accidente no se produjo por eso, pero ciertamente habla de una costumbre de no estar cumpliendo con lo requerido. Aparte se trataba de un taxibús prácticamente nuevo, era del año 2022. Seguramente si iba a la revisión técnica a hacer el trámite como corresponde, lo más probable es que no hubiera tenido ningún defecto. Y ahora, perdón que también aporto un datito. Ahora todavía tenemos que esperar la indicación de la CIED. Porque más allá de la responsabilidad que cometió el conductor,
¿Te imaginas si llega a descubrirse que fue porque el freno falló? ¿O porque algo mecánicamente falló? Algo que se procesa en la revisión técnica finalmente y te dice, oye, este vehículo no puede seguir porque puede provocar un accidente. O sea, se siguen sumando más dudas al tema. Tal vez no lo provocó. Probablemente no. Pero queda la duda finalmente. No sé si me explico sí. con las normas. Podría eventualmente Sí, ocurrir, pero claro, acá estamos ante una evidente irresponsabilidad que podría incluso tener aspectos técnicos. Me ¿Por refiero qué que no? Porque no queda la tenía la duda. revisión técnica, claro. Sin la revisión Claro. técnica tú no tienes cómo asegurar de que esa micro estaba funcionando en Claro. óptimas condiciones. Claro. No existe, no tenemos ninguna garantía de aquello. Y eso es lo brutal en torno a este caso, y volvemos entonces al cuestionamiento de hace un ratito con respecto a yo, accionista, en este caso el alcalde de la comuna, accionista, un tercio de esta compañía, de esta empresa que opera en la línea de buses San Pedro del Mar, no estar atento a lo que está pasando con el transporte público que circula en su comuna ante las reiteradas denuncias que hacen sus vecinos y vecinas, las personas que lo eligieron como alcalde muy probablemente dentro de ese universo de personas que habitan ese sector, además. Entonces, de verdad uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando acá? No es la única situación que hoy día complica al alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz. No olvidemos que se ha aplazado finalmente también el juicio que existe por abuso y acoso sexual, acoso laboral también en su contra, sí, acoso sexual y acoso laboral. Exacto. En contra del alcalde Javier Guíñez por una ex funcionaria o funcionaria. Esa era una figura también que estaba ahí como bien en la duda respecto de cuál es el rol que hoy día tiene la demandante, pero lo cierto es que se van sumando situaciones, ¿cierto?, que ponen ahí al alcalde entre la espada y la pared. Sumemos al tema de las ambulancias. Además, la falta de ambulancias, la promesa de repararlas, ¿cierto?, 2 funcionarios intoxicados por monóxido de carbono producido por una ambulancia de la comuna, la denuncia de falta de ellas por parte de funcionarios municipales de salud. O sea, de verdad, ya no sé en cuánto vamos, pero son varios los puntos en contra del alcalde. Sí, efectivamente, no es el primer cuestionamiento que surge en torno a él y habrá que ver, cómo deseas tú, cómo lo aborda, si decide jugarse por los vecinos o por sus propios intereses. A la luz de lo que hemos visto hasta ahora, esto es una opinión personal, digamos, no parece ser que se la vaya a jugar tanto por los vecinos. Sí, sobre todo el primer día, cuando fue la tragedia finalmente. Nosotros hemos tratado de conversar con él, Oscar Valenzuela también, y no se refirió. Ustedes también lo han buscado y tampoco se ha referido, pero sí habla en medios nacionales con respecto a aquello. Gracias por estar acá, nos vamos a quedar atentos, y también a San Pedro de la Paz con las complicaciones que están teniendo particularmente producto de este accidente, y obviamente vamos a seguir atentos a la unidad de Bioinvestiga con todo lo que ustedes trabajan y ahí buscando el detalle de lo que sucede. Gracias. No, por nada, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en la próxima, Jonathan. Muchísimas gracias. Cuando nos separe ya 1 minuto de las 10 de la mañana, nos separamos nosotros también en una pausa muy cortita, porque a la vuelta tenemos mucho más para seguir con ustedes hasta las 12:30, no se olviden.